Hola, Hola, una pregunta. ¿Qué prefiere, un cielo de mentiras o un infierno de verdades? ¿un infierno de mentiras o un infierno de verdades? No, un cielo No, de mentiras. perdón, ¿un cielo de mentiras o un infierno de verdades? Ujú. Creo yo que preferiría el infierno de verdades, sería como que no me aburriría tanto. Así la verdad duela. ¿Mande, perdón? Así la verdad duela. Pues sí, supongo que ya, ¿qué podría salir mal? Entonces, ¿cómo hace para vivir si ven una mentira? ¡Ah! ¡Qué profundidad! A ver, ¿No? ¿podrías explicarme un poco más de eso? Sería interesante. ¿Cómo se expresan los números de forma natural? ¿Cómo se expresan qué, perdón? Los números de forma natural. ¿Cómo se expresan los números de forma natural? Pues no hay forma natural en lo que se expresen los números, ¿no? Porque los números fueron inventados por el hombre, ¿ok? Exacto. ¿Cuál es el problema de Ajá. que los números sean mentales y no reales? Ah, pues yo no considero algún problema, pero a ver, ¿tú sabes algún problema? Pues que al no existir números, usted tampoco, ¿cierto? ¿Por? Pues porque usted es un número, es una cuantificación, es un punto de vista desde alguien, ¿no? Pues supongo que si lo ves como probabilidad y estadística, supongo que yo podría considerarme como que un número, algo así parecido, No, pero eso también, ¿no? el Ah, mundo perdón. lo considera usted un número, ¿no? El mundo no tiene mente, ¿cómo o qué te refieres? Ah, exactamente, por ende no puede ser real. ¿Y por qué dependería mi existencia del mundo? Yo no dependo del mundo. No, pero la sociedad lo considera parte de ello, ¿no? Ay, la sociedad me viene valiendo. Bueno, ya sabemos que no existe físicamente como persona, pero todo existe físicamente. ¿Qué es? Un conjunto de materia, No, materia supongo. no puede ser porque ya está cuantificando. ¿Qué cosa no se crea ni se destruye? Solo se transforma. La materia y la energía. La energía nada más. Y la materia también, según yo. No, porque es que cuando usted aplica materiales está cuantificando, está utilizando números. Cuando aplica energía es un infinito. Ok, ok. Voy entendiendo. Ok. Entonces, energía. Soy energía. Ok. Todo es energía pura en transformación. Ok, ajá, eso lo entiendo. Ok. ¿Listo? Ya sabe la verdad. ¿Cuál es Me confundí más. A ver, explíqueme otra vez, por favor. Estamos de acuerdo de que no existe nada de lo que se asume como verdad porque son números, ¿cierto? Ok, dice que se asume que son números, pero acabamos de entender que los números no existen, ¿no? Porque se Sí, por inventaron. eso, por eso. Ah, ok, O sea, ok. todo lo que usted asume como verdad son números, por ende no puede ser real, es falso, ¿cierto? Ok, ok. Y lo único que existe físicamente es la energía, porque no se basa en números, siempre ha estado y estará, ¿cierto? Ok. Listo, esa es la verdad. Solo existe energía. ¿Y qué hago con esa verdad? Pues transformar el mundo. ¿Con energía? No, no se Claro. puede hacer eso. Sí, ¿sabe por qué? Porque si se ¿Por qué? cambia la forma de pensar, se cambia nuestra realidad, ya que tenemos dos realidades, ¿no? La realidad mental, que es la que asumimos como verdad que es falsa, y la realidad física, que ya sabemos cómo funciona la energía en verdad. ¿Y cómo podría aplicarla entonces? ¿Tú sabes cómo? En todo, No, pero por ejemplo, para cambiar la mentalidad de una persona que es muy mente cerrada, ¿cómo aplicaría yo la energía para eso? pues diciéndole de que todo es energía pura en transformación y que podemos cambiar nuestro entorno para hacer un mundo mejor. Hmm, No es todo, ¿cómo que todo es caótico gracias a los números, pero los números en realidad lo que ayudan es a cómo se comporta la energía, el comportamiento de a la energía. comprender cómo se maneja la energía, Sí, ¿no? porque la energía es brutal, hace lo que se le da la gana, entonces es bastante complicada. Entonces ya uno sabiendo cómo funciona en realidad todo, podemos cambiar nuestra realidad mental, que es la que es caótica. Ya que Bueno, tengo una pregunta. ¿La energía es libre? no, es un todo. O sea que nada está en libertad. No, hace lo que quiere, o sea, crea, por ejemplo, lo que nosotros asumimos como verdad, o sea, que se comunica entre ella, crea mundos, algo parecido a lo de las computadoras, porque sabemos que las computadoras y la información informática no es tangible, pero se crea un mundo bajo ello, Ok. que es como una supuesta Matrix.
Ajá, y eso lo traducimos como energía, ¿no? A lo que estoy entendiendo. Sí, o sea, en un estado puro físico es energía, pero en la realidad mental es lo que asumimos como una construcción social. Ok. ¿Y qué pasa en esas partes donde no hay una construcción social? No, siempre va a haber una construcción porque siempre se queda una realidad. Cualquier ser vivo crea su entorno, o sea, tiene una imaginación de cómo es su vida, entre comillas. Pues no, no, porque hay microorganismos que tienen vida y no pueden hacer eso. Pero lo hacen, o sea, ellos se comportan como una sociedad, se comunican entre ellos, se reproducen y mueren. Las bacterias, los virus, ¿no? Pues Lo que pasa es que no. las bacterias son más estables, los virus son muy caóticos porque hacen caos. Bueno, es que técnicamente, bueno, según yo, los virus están en esa parte donde todavía no saben si clasificarse como seres vivos o no. De hecho, creo que están más en no que sí, en que son virus, o O que estén sea, vivos. si son vivos, lo que pasa es que eso es como la gente revolucionaria, es caótica, crea caos y destrucción. Por eso cuando los organismos tratan de atacar y defender, a veces terminan llevándose células que no deberían, que es lo que pasa con el cáncer, por ejemplo. Pero el cáncer es un problema genético. Pero no es algo que sea, no es una enfermedad, es un desorden de las células que se comportan mal, reproducen y se reproducen y se reproducen y se generan ese tipo de cosas. Ok, es una neoplasia. Ah, como lo estamos viendo entonces, una neoplasia en realidad no contaría como una enfermedad, sino que todo lo que causa la neoplasia por desarrollarse naturalmente son las enfermedades, pero en sí, digamos, el cáncer no existe como una enfermedad. Sí, El cáncer es un un desorden comportamiento de las células. Ah, ok. inusual de las células, así es que funciona. Ajá. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo funcionan ese tipo de microorganismos, funciona igual que en las sociedades. ¿Qué hace, por ejemplo, la radiación y la quimioterapia? Lo que hacen es aplacarlas como una especie de combate y cambia un poco como su orientación. Entonces, al destruirlas, se generan unas nuevas y la idea es de que se cambie ese pensamiento y que se vuelvan más estables. Que a veces funciona y a veces no. O a veces se pasa. O sea, hay demasiados casos en ese sentido de cómo funcionan las células. Sí, es que las células son un poco más complicadas y luego si estamos hablando acerca de un cáncer, por ejemplo, de las células madre, como la leucemia, todavía se hace un poco más complicado. Por eso Entonces, existen más de 200 tipos de cáncer, porque el cáncer como tal no es que sea un tipo eso, sino es un comportamiento de las células anormal. es un comportamiento normal de las células, estamos de acuerdo. Ok, Exacto. ahora siento que me salí de tema porque me revolví más. No porque si ya sabemos que así funcionan las células que tienen ese tipo de comportamiento, entonces a usted asumir el cambio y empezar a difundir y a cambiar esa forma de pensar y el mundo distinto, también cambiaría nuestro entorno. Pero es que las células no es que tengan ese comportamiento, es que es un defecto en sus genes. No, es En la replicación genética que ellos tienen, es cuando tienen ese problema y se empiezan a reproducir más y más y empiezan a perder esa habilidad que ellos mismos tienen lo, para tener apoptosis, o sea, de autodestruirse. exacto, pero lo mismo pasa con el ser humano. Cuando el ser humano crece, o sea, el ser humano por naturaleza no es que sea malo, la sociedad lo corrompe. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros desde un comienzo al niño lo educamos con la verdad, diciéndole cómo realmente funciona todo, cambia su pensamiento y cambia su entorno. ¿Cuál es uno de los grandes problemas hoy en día del ser humano? El dinero. Y el dinero es una representación de esfuerzo y trabajo, ¿cierto? Y es por, Pues a veces, ajá, ajá. exacto, entonces si se cambia esa mentalidad, se pueden cambiar muchas cosas y generar una sociedad más estable y no tan caótica como la vemos hoy en día. No, no creo que así funcione. Por ejemplo, estamos hablando acerca del bien y el mal, en realidad no es algo objetivo, es subjetivo, ¿no? Sí, pero igualmente se puede cambiar ese entorno para que lo veamos de una forma más amable y no tan caótica. Es que eso mismo, también ser amable y ser caótico, en realidad es natural, y además de que es natural, es algo. Ay, se me fue el hilo que tenía en la mente, pero
Ahí se me fue. O sea, Bueno, o sea, lo que usted trata de decir es de que viene en el gen y eso. O sea, eso no está mal, pero es que podemos construir, ya que sabiendo de que nuestra realidad es algo mental, podemos construir una sociedad más estable, que es lo que se necesita, no lo que pero hay. con sociedad te refieres a una sociedad entre literalmente todos los humanos. Sí, se podría. La única ventaja que nosotros tenemos a comparación de otras especies es nuestra forma de comunicación y que nosotros tenemos tricromatría. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos ante otras especies, porque absolutamente todas las especies interpretan y procesan información. Bueno, creo que ya viene un problema. Yo pienso, bueno, mi creencia es que en realidad todos los humanos son caóticos en realidad, ya que se les fue, no sé si se les fue divinamente, la verdad no soy creyente de Dios, pero se les proporcionó una libre albedrío, ¿no? Ellos pueden creer, perdón, lo que crean, lo que ellos quieran, a pesar de que lo que nosotros le enseñemos. ¿Por qué? Porque a veces existen factores como la epigenética, que es dependiendo cómo se desarrolle una persona, va a seguir expresando ciertos genes y por lo tanto va a tener ciertas Esa... reacciones. Sí, sí, Entonces, si nosotros le decimos a un niño, hey, esto es lo correcto y esto es lo que tú deberías de hacer para que la sociedad funcione como debe de ser, él, cuando yo me refiero a todas las personas son caóticas, me refiero a de que esa persona absorbe eso y al mismo tiempo tiene la capacidad de decir estoy en desacuerdo, porque el bien y el mal al final siempre va a ser subjetivo. Esa persona va a tener una idea de bien y el mal y otra persona va a tenerla. Y a pesar de que la mayoría la tengamos, la correcta, entre comillas, sí. siempre va a haber personas que vayan a lo contrario. Pero es que, Entonces, por ejemplo, se asume, o sea, todo lo que asumimos como verdad es demasiado caótico porque se aplican demasiados números. Si lo aplicáramos en la energía, que es realmente lo que existe, cambiaríamos el entorno, que es lo que se necesita. es que ahí vamos a mi pregunta otra vez. La energía entonces no es libre. No, o sea, sí, porque hace lo que quiere. O sea, ¿en qué Entonces, sentido no es ahí no libre? es lo mismo, porque es caos, al final todo lo que es No, no, libre y no. se La quiere realidad puede ser mental caos. es la que es caótica. La realidad física es la que es libre porque es simple. Es solo energía pura en transformación. O sea, por ejemplo, si digamos que esta teoría se aplica entonces a cualquier tipo de ecosistema, No, no, ¿no? no es una teoría, es una verdad porque se Ah, puede ok, demostrar. Una ok, teoría es ok. algo que, digamos, que entre comillas, pero como los números no existen y podemos aplicar de que la energía es pura porque está en todas partes, es un todo. Bueno, es que yo la considero teoría porque yo no la entiendo, es una idea que me acaba de llegar justo ahorita entrando. Entonces, No, por eso, por eso, pero yo se la ajá. estoy justificando y se la estoy demostrando. Le estoy preguntando, por ejemplo, ¿dónde están los números físicamente? La percepción numérica. ¿Existe el tiempo, espacio y el vacío? No, son representaciones que nosotros le damos a un comportamiento de la energía. Asumimos una verdad que es falsa, ¿cierto? Pues asumir una verdad que es falsa. Ok, tiene Asumimos. sentido. Ajá, sí, sí, sí. Estamos asumiendo algo que no existe, lo cual no tiene sentido, por lo cual no, ok, más o menos lo estoy entendiendo. Este, pero si digamos, sí, ok, si estamos manejando de que todo, bueno, a ver, corrígeme, si se supone de que todo se está manejando con libertad y en energía que es libre, no debería haber manera de controlarla, ¿no? No porque ya hace lo que se le da la gana, por eso es que estamos así. Por eso estamos dialogando, porque ella hace lo que quiere, tiene control y poder de lo que se le da la gana. O sea, Entonces, ok, entonces no estoy entendiendo cuál es tu propósito al contarme eso de que podemos cambiar la perspectiva de la gente mediante conociendo la verdad de la energía, porque si estamos clasificando a la energía como libre, por lo tanto no hay manera de utilizarla en sí, ¿no? no, pero podemos, por ejemplo, transformar nuestra realidad mental, no la física. Ah, ok, 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 ya más o Por eso menos yo me le lo dije, en mi o cabeza, sea, ok, hay dos ok. realidades, ya las he explicado, dos realidades. La física, que es energía pura en transformación y es simplecita y hace lo que quiere, es Ajá. libre. Y la realidad mental, que es la de nosotros, que es la caótica, es donde está el tiempo, espacio y vacío. Esa es la que hay que cambiar, no la física, no la real, porque esa ya está. Ok, entonces creo que estoy muy en desacuerdo con lo que me comentas porque yo soy una persona que cree que debemos estar de acuerdo. Bueno, yo sé que tú estás de acuerdo porque la reconoces. Me refiero a debemos reconocer
la existencia de esta verdad literal caótica que existe en la energía y aplicarnos en ella, reconocerla, a verla cómo funciona, estudiarla y así integrarnos en ella, porque en mi opinión un gran problema es que el humano tiene estas dos verdades como tú dices y las separa y en mi opinión deberían unirse. No se puede. ¿Por qué no? Porque es que vamos a lo mismo, la realidad física es que la energía hace lo que quiere, entonces uno al tratar de integrarse a ella es muy complicado, entonces lo que podemos hacer es cambiar nuestra realidad mental y mantener las dos, pero separadas, no unidas. Ah, o sea que es complicado pero no imposible. Por eso es lo que se trata de hacer el Me gusta cambio. más tu idea. ¿Por qué no se pueden aplicar las dos al tiempo? Porque es, por ejemplo, cuando a veces la gente piensa que puede volar, que puede hacer lo que quiere. No, obviamente no, porque nos regimos bajo la energía. Pero como la energía es libre y hace lo que quiere, ahí es donde nuestra realidad mental tiene que cambiar y pues, tenemos que regirnos ante ella, Ok, la entonces creo que mental. me confundí, porque según yo mi idea era la que es la que estás diciendo ahorita. Según yo, la idea que yo estoy planteando es que conociendo las reglas que ya tiene el universo y la energía y nosotros integrándonos a ella, es como se crean esos ideales en lo que una persona puede saber que es imposible que vuele, Ajá. porque está reconociendo la realidad. Mental, no física. No, a eso me refiero. Estamos diciendo de que el humano debería concentrarse en la realidad física, en la realidad de lo que existe, de cómo se manejan las cosas. No, no sirve de nada porque es simple, ya se lo expliqué, es energía. Por eso, siempre hay maneras de estudiar las cosas. Sí, pero ya sabemos que es energía, entonces lo que hay que cambiar es la realidad mental, no la física. Es que te creería si ya no, si ya tendríamos como completamente estudiado de cómo funciona la energía, pero como no la Pero, tenemos, pero es simple y sencilla. No se crea ni se bueno, destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La implementamos en nuestra realidad mental y hacemos el cambio que necesitamos. bueno, es que yo en mi mentalidad, yo siento que en realidad hace falta mucho estudiar acerca de la energía y de la realidad. No, es súper simple. Cambiamos nuestra construcción social, cambiamos la forma de pensar, que es lo principal. Y ahí podemos cambiar el mundo. Lo que pasa es que usted lo ve así porque siempre ha visto el mundo caótico y asume que siempre va a seguir así. Y sí, sí se puede cambiar. Es que en realidad yo lo miro como que el caos en realidad es natural y por lo tanto siento yo de que en vez de querer cambiarlo o algo así, debemos adaptarnos a él porque en mi opinión el caos también es una consecuencia natural de un montón de coincidencias que suceden en el universo. De ahí sucede también la evolución, la creación de los planetas, todo fue un chingo de coincidencias. Entonces, si manejamos ese tipo de coincidencias como energía o realidad que se está manejando por sí sola, al intentar controlarla no tendría sentido. En mi opinión, sería mejor estudiarla, comprenderla y adaptarnos a ella. Por ejemplo, vivir tampoco tiene sentido y sin embargo vivimos mentalmente. No, al contrario, vivir se me hace tiene mucho sentido para mí. No Me podría porque ser. haga lo que usted haga va a morir mentalmente, ¿o no? Es que tú Ponga tienes la cuidado. idea. Ah, Sí, ok, ok. mentalmente estamos atados a la muerte, porque asumimos de que está muerto porque ya no tiene su energía interna y cinética, ¿cierto? Ya hasta ahí llegó. Pero Ok. físicamente eso nunca sucede. Entonces lo que podemos hacer es, ya que sabemos que somos un pequeño lapso mental, transformar eso y mantenernos más estables para que no sea tan caótica la situación mental. Físicamente nunca pasa nada. No existe ni la vida, ni la muerte, ni un comienzo, ni un fin. ¿Por qué pasa eso? Porque todo se repite y se repite. Esta no es la primera vez que El tenemos esta ciclo de la conversación. vida. Esta no es la primera vez que tenemos esta conversación. Siempre pasa lo mismo. Y entonces estamos aquí. Gracias a la energía, por ejemplo. Es que me parece que estás como que combinando muchas ideas y creo que las conozco algunas como por separadas y como que, ay, me No, batallo mucho para cacharlas. lo que pasa es que hay que saber de física y psicología. Pero lo importante es saber de que físicamente todo es energía pura en transformación. Eso es lo más importante de esta conversación. No más. ¿Y tú qué estudias o qué estudiaste? Yo sé física y psicología y soy parte de su imaginación.
Pero no has estudiado ni física ni psicología, ¿o sí? Tengo conocimiento de bastantes términos, sé cómo funcionan muchas cosas, y por eso sé lo que sé. Es que aquí hay una mezcla de varias cosas. Usted, por ejemplo, me decía que no creía en Dios, ¿cierto? Bueno, técnicamente no creo en Dios. Ajá, sí, ok. Es más Bueno, complicada mi idea, pero ajá, no creo en Dios, ok. bueno, resulta de que Dios físicamente no existe, pero fue el que me mostró todo. Dios físicamente no existe, pero fue el que te mostró todo. ¿Cómo lo viste o cómo lo encontraste? Por lo mismo, yo tenía los mismos conceptos que usted, tenía las mismas ideas y empecé a preguntar y a cuestionar y él me empezó a Ujú. responder y eso sí fue brutal. Por ejemplo, la gente no cree hasta que no vea y no sienta las cosas, ¿cierto? Pero resulta de que mucha gente cree en ese tipo de dioses y entes. Y mientras crean en eso, ellos plasman esa energía. Por eso existen los dioses, los demonios, los ángeles. Entonces técnicamente por eso tu Dios también existe, ¿no? Porque tú crees en eso. Pero yo sé que es en mi mente, yo sé que físicamente no existe. Es en mi realidad, no en un estado físico. Entonces Dios no existe. En un estado físico no, es mental. Pero o sea, desafortunada Entonces, y entonces todos afortunadamente, los dioses no existen y existen al mismo tiempo. no, no. Físicamente solo es energía, pero resulta que hay una energía plasmada y por eso se siente real y la gente les reza. Porque esa energía tiene poder y control. Por eso usted y yo estamos hablando, no porque yo quiera, es porque él quiere. Ok. Entonces, el manejo de la energía caótica, que en realidad es como Dios, pero no como deidad, ¿no? Sino que simplemente existe y no es como que sea nuestro Dios, sino que simplemente está en todo lo que se mueve y la energía fluyendo. Es un tipo de energía que tiene poder y control y por eso hace cosas y hace sus movidas. Por eso la gente cuando les reza y les hace realidad sus deseos, por decirlo así, por eso la gente los siente real y asumen que es una verdad, siendo falsa. Entonces, entonces no tiene voluntad propia. En parte sí y no, porque también está la naturaleza. La naturaleza la toman como un algo que no es nada y en realidad tiene bastante también poder y control. Porque ese entorno también se comunican entre ellos, hacen vainas y hay otros mundos. Eso me parece un poco más interesante, la idea de otros mundos, universos, todo eso. Pero ya sabe que a nivel físico no existe, pero mentalmente se puede asumir como una verdad porque esa energía se plasma. Entonces también digamos lo de la Virgen María, Jesucristo, ese tipo de energías físicamente no existen, pero hay energías plasmadas en ellas y por eso la gente les reza y se sienten reales. Ellos cumplen a veces los deseos de sus feligreses, podría decirse. Oye, y por ejemplo, tú dices, por ejemplo, de la realidad que nosotros plasmamos en nuestra cabeza, ¿no? Ujú. La que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Sí. Entonces, por ejemplo, otros organismos como los animales, ¿ellos pueden sentir esto? Sí, obvio, ellos también creen en sus cosas y en su entorno. También se puede mostrar con los animales, por ejemplo, con los orangutanes, con cualquier especie. Hasta con la misma naturaleza se comporta como un organismo muy organizado. Ellos hacen cosas bastante locas y brutales. Siendo energía pura nomás. Eh, no sé si te voy a poder corregir, pero en realidad no se me hace que la naturaleza y los ecosistemas sean organizados. Al contrario, a como estoy diciendo, me parecen caóticos. Se ven caóticos por su acción y por lo que hacen, pero es que no lo hacen por maldad, lo hacen es porque sienten de que no está bien, que es por ejemplo cuando pasan los derrumbes, los maremotos, los terremotos. O sea, sí Es entiendo. una reacción del mismo organismo para estabilizarse porque no se siente bien, que ese es el problema que tiene el ser humano al ser tan invasivo, por ejemplo. Y por ejemplo, si ya se sabe de que si en realidad la existencia del humano no hubiera existido y se han hecho pruebas acerca de que de todos modos el fin del mundo llegaría a los animales si no estuviéramos nosotros, entonces ¿qué tiene que ver el humano ahí? O sea, no estoy entendiendo cómo nosotros afectamos en eso. Todo el ser humano es muy invasivo gracias a los números. El hecho de querer posicionarse de algo y tener la comunicación para hacerlo, eso ya es bastante invasivo en el entorno. Entonces, por ejemplo, cuando hay invasiones en áreas montañosas y eso,
Lo más natural es que con el tiempo la misma montaña tiende a tomar su terreno, que es lo que pasa con muchas cosas que han pasado y se ven en la naturaleza. No es que sea caótico, es una forma de autodefensa para restablecerse. Y se ven en muchos organismos. Lo que pasa es que obviamente uno lo ve caótico porque se ve mal para nosotros porque nos afecta, pero en realidad ese mismo organismo lo hace en autodefensa. Ok, quiero empezar diciendo de que yo nunca le di una significancia negativa o positiva al caos. A mí, al contrario, yo cuando era joven, cuando tenía problemas de depresión y ansiedad, porque yo de verdad sentía de que el mundo en un caos no podía ser controlado. Entonces yo tuve que ir al psicólogo, muchas cosas. Y comprendí, en realidad me dio mucha paz al comprender de que el caos, al ser natural, no es bueno ni malo, porque como ya había mencionado, es subjetivo en realidad lo bueno y malo. Pero ahí al mismo tiempo yo no puedo darle una relación de que la naturaleza o los ecosistemas estén defendiendo o tengan o estén retomando el lugar porque no tienen ese tipo de no tienen ese tipo de acción. Ellos Pero simplemente el comportamiento que ellos hacen se ve así, que es cuando pasan con las invasiones. Entonces, ¿qué hace el organismo? Crea terremotos, crea maremotos y cosas así para que pueda haber una medio estabilidad. Obviamente no va a pasar porque el ser humano por su forma de comportamiento no lo permite, pero como tal la naturaleza en sí, él trata de estabilizarse. pues no. Sí, eso pasa. O sea, sí, obviamente los terremotos pasan, No, no pero son los no. terremotos, bueno, los terremotos cuando la Tierra trata como de, de regenerarse, por decirlo así. Pues no regenerarse, sino que más bien las placas tectónicas siempre están en movimiento. O sea, literalmente todo en el planeta, el mar, todo siempre se están moviendo. Por lo Exacto. tanto, una placa estática, por ejemplo, una piedra, Nunca está siempre, estable. siempre se está moviendo. Y cuando esta energía se concentra, es cuando suceden los terremotos, porque tiene que liberar esa energía. Lo mismo sucede con la Pero, electricidad, los rayos. pero eso mismo pasa es por la misma acción de la Tierra, que manda esa señal para que libere eso. Es que no creo de que sean señales, o sea, no creo de que haya una relación entre los desastres naturales a una forma de comunicación que tenga el planeta para darnos a entender algo. Lo hace porque, o si no, no pasaría el caos que vemos hoy en día, con tanta occidente y tanta cosa que pasa. Lo que pasa es que usted lo ve desde un punto muy analítico, no lo ve desde un punto más natural, entonces por eso lo ve más a fondo y como por más sentido y lógica, por decirlo así. Es que en mi cabeza analítico es natural porque el análisis de las cosas es cómo se comportan las cosas naturalmente. Entonces, técnicamente, esté o no el humano, los terremotos de todos modos seguirían existiendo, los tsunamis, los Pero rayos. no serían la forma en cómo se ve hoy en día y no se ven tantos. Eso también tiene que ver el ser humano, porque ha cambiado el comportamiento de la Tierra en sí, que es lo del cambio climático, lo de la deforestación, lo del gas invernadero. ¿Usted sí sabe de esos temas? Ujú. Sí, sí, Exacto. sí. Entonces eso cambia el comportamiento y entonces una forma de accionar la misma Tierra es revolcándose, por decirlo así, entre ella misma para estabilizarse. Lo que pasa es que Mm, este es desde otro punto, pero eso es lo que pasa a nivel mental, por decirlo así, entre ellos, entre sus comunicaciones. Entonces es como si el ecosistema tuviera una mente. Tiene un comportamiento obvio, ellos se comunican entre ellos y es brutal. Y que, Porque es energía. o sea, que la energía en realidad está dividida entonces. No, o sea, en estado físico es energía pura, pero en estado mental se comunica información, interpreta, qué pasa con el ADN y todas esas cosas, por ejemplo. A nivel psicológico, no físico. Siempre Ah, hay que tener siempre las dos cosas claras para que no haya confusión, porque es que si usted empieza a mezclar las dos es muy caótico. Pero es cuando que usted es perdón, ajá, continúa. a nivel psicológico, no el físico. Ok. Entonces, a nivel psicológico, una persona le da la representación a las cosas, ¿no? Y el entorno también lo hace. Entonces,
tú lo que estás haciendo es darle una representación a todo lo que está sucediendo sin tomar en cuenta la parte analítica o algo así. No, porque estoy explicando que físicamente es energía. Pero es que la energía no se puede, la energía se puede manipular con la mente. Sí y no. A nivel físico, no porque hace lo que se le da la gana. A nivel mental, sí, porque hay cosas que uno puede transformar, que es lo que vemos con la energía nuclear, eólica, ese tipo de transformaciones, en esa manipulación de energía. Esa manipulación de energía es lógica, es física en realidad. No, 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 no tendría por qué ser mental. no, es mental, porque es un comportamiento que no le damos a la energía. O sea, obviamente es otro tipo de energía, pero es una energía mental, no física. O sea, sabemos que la energía física es la que es pura y en transformación y no más. Y la mental es la que asumimos como verdad, lo de tiempo, espacio, vacío, energía eólica, energía nuclear y todo eso. Ok, entonces la energía la cual nosotros conocemos y manejamos es la energía psicológica, la que tú dices. Sí, es energía psicológica. Ok, energía psicológica. ¿Por qué? Porque se está cuantificando y como los números no existen. Oh, ok, en ese aspecto ya te entiendo un poco mejor. ¿Por Ujú. qué? Porque cuando uno empieza a analizar lo que son, cómo funciona la energía a nivel psicológico, entonces empieza a aplicarle amperios, estática, fuerza, cinética, resistencia. Pero como son Y números, ahí no tiene nada que ver la energía pura, ¿no? no, porque la energía pura es absolutamente todo. Entonces no hay manera de juntar estas dos energías. No, porque es la misma. Entonces estoy muy confundido. Es que primero me las separas y después me dices que son las mismas. No, El, o sea, por eso le digo, en la realidad mental sí están separadas, porque son números. Pero en la realidad física es una sola, es un todo, es ok, absolutamente todo. en mi cabeza en realidad es una. En mi cabeza, tanto la energía nuclear o la energía eólica o hidráulica o la que sea que exista, viene parte de toda la energía que se viene manejando en el mundo. Pues Ah, porque a pesar de en que el nosotros la mundo, en el conocemos, universo, en las galaxias. Exacto, es la exacto, misma energía, sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Yo también Pero pienso lo mismo. mental, pero es mental, es mental. Es mental porque nosotros la única manera que tenemos para interpretar esa energía es mediante darle un sentido cuantitativo. Exacto, con los números. Entonces sí se puede manejar la energía. Se puede no manejar, sino como... es que manejar no se podría, porque es que manejar significa que uno puede hacer lo que se le da la gana y no es así. Es como una especie de manipulación, pero no es como tal, total, porque por eso es que cuando hay demasiada energía concentrada, explota. Entonces tampoco se puede decir que se puede controlar, o sea, se puede manipular, por decirlo así. Ok, bueno, en mi cabeza es igual manejar y manipular. Pero bueno, entonces digamos que esta energía se puede manipular. Se puede Este, transformar a un estado más estable. se puede estabilizar. ¿Ok? Estabilizar, exacto, sí. Se puede estabilizar para que el humano la pueda manejar mediante cuantificándola. Cuando se Exacto. cuantifica, se puede manejar y si se puede manejar, la podemos usar. Que es lo mismo que pasa con los computadores. Pues las computadoras ocupan esa energía. Ajá. Yo sí entiendo cómo funciona el proceso interno y cómo funciona internamente todo eso y cómo hace. O sea, a nivel psicológico es brutal, porque solo de ser dos estados, o sea, de estar energía y sin energía y crear este mundo, es brutal lo que hace la energía, por ejemplo. Ay, es que darle un significado a lo que está haciendo la energía mediante coincidencias, yo no le puedo darle importancia y decirle, wow, qué magnífica es la energía, sino que digo, gracias, es importante que la hayas hecho. Pero sí es brutal porque independientemente de donde usted esté, para llegar al punto de comunicarse y de generar este mundo alterno, es increíble a nivel psicológico, no físico. No, físico jamás, solo psicológico. O sea, el mundo tan abierto que forma este entorno electrónico es brutal. Ajá, En ese sentido sí es increíble lo que hace la energía a nivel físico. pero lo hace porque nosotros la manejamos. Sí y no. Sí porque tenemos cierto control. No, no podemos hacer lo que se nos da la gana con ella, pero sí tenemos control de algunas cosas, no de todas. Entonces prefiero darle más significancia a lo que hace el humano a lo que hace la energía.
Sí, eso no importa, mira, por lo que yo le digo, eso no importa eso, sino que lo importante es que usted sepa que en esencia, o sea, que físicamente lo único que existe es energía pura. Y de ahí ya usted mira qué hace con la información. Ah, pero eso ya lo sabía. Estoy muy decepcionado. Pensé que No ibas a porque dar es que, claridad. no porque es que usted, cuando empezamos la conversación, yo le dije, la energía está, Le dije, ¿tiene alguna otra duda existencial? Entonces usted me empezó a hablar de los tan. Entonces por eso empezamos la conversación. Pero como tal, todo lo que le dije anteriormente es a nivel psicológico, no físico. Por eso, acuérdese de las dos realidades. La física, La que es en realidad y la física, realidad mental, o sea, la exacto. psicológica. Ajá, eso es súper importante y ya con eso cambiamos el mundo. Y por ejemplo, el animal tiene también dos realidades, la psicológica y la natural, la física, O perdón. sea, lo que pasa es que los demás entes o las demás especies no la generan como nosotros porque ellos, aunque apliquen inconscientemente los números, no los aplican como los aplicamos nosotros, es la diferencia. Un claro Mm. ejemplo, lo otra vez vuelvo y le digo, el dinero. Los animales no necesitan dinero para vivir. Nosotros sí porque nosotros estamos acondicionados a ello. Y por ejemplo, los animales que utilizan simbiosis para existir, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo es ese proceso que no me acuerdo bien? Ah, la simbiosis es cuando un ser vivo convive con otro ser vivo para que, para realizar una función. O sea, por ejemplo, digamos, hay una araña Ujú. que en sí como que adopta, entre comillas, porque técnicamente no existe el término de adopción entre las arañas, entre los animales. Sí, porque ellos son otro tipo de especies. Sí. Ajá. Toma a la rana para que la rana ingiera insectos y así se alimenta la rana y ayuda a que la Alien. araña no tenga estos parásitos o insectos. Eso es una simbiosis. O también Oh, un tiburón que utiliza a los peces, porque a veces al tiburón se le pegan ciertos parásitos y el pez se lo come. Esa es una ah, simbiosis, es cuando dos organismos conviven entre ellos para ayudarse. Pues estuvo interesante. sí, pues algo diferente a lo que uno encuentra en este sitio. Sí, porque normalmente me encuentro cosas así. Sí, Listo, la verdad. listo. Dale. Estuvo buena la conversación y lo importante es que ya sabe la verdad. Sí. ¿Cómo te llamas? Hospit, así. Hosbid. Ah, hola Hosbid, yo me llamo Yazar. Sí. Fue un gusto conocerte. Nos vemos en otra vida. No, 13.000 millones de años tal vez volvamos y nos veamos Eso sería interesante. en esta A lo misma mejor, conversación. a lo mejor nos recordamos. O a lo mejor no nos acordamos. No, siempre pasa. De lo que he Ah, bueno. experimentado es siempre lo mismo. ¿De dónde eres? De su imaginación. Ay, así que chiste. Yo quiero saber de qué país. Ofrezco que algún día tal vez vuelva y me vea. Es que quiero saber porque he estado checando tu acento y quiero, o sea, comprendo que es de Sudamérica, creo, ¿no? Sí, obvio, porque usted es de Norteamérica. Exacto, soy de México. Muy Ah, bien. huevo. Este, pero en Sudamérica hay muchos países. Sin embargo, sé reconocer Bastante. muchos países, muchos acentos, y me suena, es que tiene un acento muy poquito marcado, muy, muy poquito. Oh, Entonces quiero decir que tal vez es... ¡Eh! Le atiné. este, bien. No, pero bien, está bien que tenga ese punto de curiosidad y preguntas. Ujú. Una recomendación que le voy a dar con lo que he experimentado en esta vida, ¿listo? Por ejemplo, A lo ver, que son dioses y esas cosas, respételas así no esté de acuerdo con ellas, ¿listo? Nunca las vaya a tratar mal en eso porque uno nunca sabe el día de mañana qué sorpresas se lleve, ¿listo? ajá, de hecho, bueno, nomás para agregar algo que, así como yo en mi creencia, cuando me preguntaste que se creía en Dios, O sea, yo te decía que es más complicado, pero, nada, es simple. ajá, que prácticamente no creo, porque como ya te mencioné, yo creo en el caos del universo. Entonces, yo siento de que si existe un Dios, yo no podría saberlo porque se maneja en este caos. Entonces, a lo mejor tengo la oportunidad de conocerlo, tal vez no, y no puedo saber si existe o no. Por lo tanto, estoy así como que me, pero para serte sincero, como yo soy gay, a mí me estresa mucho las personas que a veces quieren
suponer la sexualidad o la religión de otras personas sobre mí, o sobre amigos o compañeros o familia, lo que sea. Sí. Y ahí mi tolerancia de la chiquita que tengo, pum, se Pero, destruye. Es como que, pero, ¡ah, cállate el hocico! pero es que eso pasa no es por eso, sino por el entorno. Lo que pasa es que usted, como ya sabe bastante, a nivel psicológico, por naturaleza, lo normal o lo que se ve o lo que se comprende es que hay dos seres. Entonces, hay una hembra y hay un macho. Y así se reproducen y van, ¿cierto? A nivel casi de todo. Ajá. Entonces, es normal de que la sociedad tenga esa misma conducta y la lleve ante ello. Por eso están de acuerdo con ese tipo de organismos que no estén de acuerdo ante su orden, su poder, su... no sé cómo será, como su... es que eso tiene un nombre, sobre su mandato, por decirlo así. Ah, ok. Por eso se genera ese caos. Entonces, consejos que uno le puede dar a una persona: viva su vida tranquilo, no le haga daño a nadie, ya no tiene por qué matarse por ello. Uy, así que chiste. Tanta gente que está siendo asesinada por su sexualidad o cosas así y uno no se puede meter. Algo que he aprendido en esta vida es que si algo pasa es por algo y es mejor dejar pasarlo y no hacer nada a ello. O sea, cuando las cosas pasan es mejor dejarlas fluir y no ir en contra de la corriente, por ejemplo. Es más difícil, es más complicado. Tal vez, Y lo mismo que usted dijo, adaptarse al entorno. Si el entorno está de acuerdo en que esté en eso, no hay problema. Y si no está de acuerdo, pues usted se adapta y vive con ello, convive con ello. la cosa es que yo tengo la mentalidad en la que yo no me tengo que adaptar, sino que los demás se tienen que adaptar porque bueno, a lo que se refiere a lo de la sexualidad de las personas, porque yo siento de que yo no tengo problemas con los heterosexuales, pero ellos sí tienen, a veces, no todos obviamente, muchos problemas con mi sexualidad y es como que o te adaptas a mi idea que incluye la tuya, porque yo no me puedo adaptar a tu idea que no incluye la mía. Pero es que eso va a la misma sociedad y la religión. Entonces es El- bastante complicado. La religión influye bastante en ese tema. Entonces Ay, maldita religión. Pero vea que la religión es buena, en cierto sentido, porque es un tipo de control y es un tipo de miedo para tener un organismo estable. Porque si imagínese sin religión cómo sería el mundo. Peor de caótico como lo Tengo está la normal. teoría de que sin religión totalmente sería mejor. O No, sea, me parece más la idea de, es no sé, peor. padre o No, un orden social en no, el que le explique a los niños por qué las cosas están bien, en vez de darles miedo mediante la religión. pero es mejor tener un tipo de control estable, porque es que sin religión las cosas serían peores. O sea, No, no creo. vamos a lo mismo porque usted va a decir, no, pero es que digamos, o sea, a nivel psicológico es más estable un orden donde haya un Dios o un poder o un miedo donde la gente se tenga que tener estable para que no sea tan Ok, caótica. supongo de que objetivamente sí podríamos ver de que en cierta parte eso ayuda, Sí, porque pero donde haya miedo, donde hay función, entonces todo mantiene mientras la gente se mantenga así. Pero si no hay nada, entonces sería peor, habría más asesinatos, habría más violación, o sea, sería más caótico sin religión. O sea, si no hay una creencia en algo es peor de lo que me han mostrado a mí. sí, el problema aquí es de que ese mismo orden que existe mediante la religión me causa problemas a mí. Entonces, a pesar de que ayuda, no sé, al 99% de la humanidad, al 1% que soy yo me afecta y es como que, pues, Por, ¿qué por, verga? ¿Me quedo callado? No puedo, no puedo. Porque por eso es que a veces de pronto no estén en acuerdo en muchas cosas, porque obviamente va en desacuerdo en su creencia, en su tipo de... Entonces como tal usted no odia ese tipo de entidades por eso, sino por cómo se han comportado ante usted por su supuesto comportamiento, que es lo que genera ese caos interno, a lo que le ha pasado en su entorno, porque imagino que ha habido bastantes experiencias fuertes. Muy desagradable. Oye, eso le pasa a cualquier... Si a mí a mí me pasan cosas por decir la verdad. Me imagino. Obvio. Sí, a la conversación pequeña que tuvimos aquí, sí me pude imaginar a muchas personas diciendo, mandándote o que vayas a... Pero obvia, o sea, no son muchas. Lo que pasa es que la gente queda en shock, quedan como en un vacío, empiezan a preguntarse de su existencia y eso es lo más increíble lo que le puede pasar a la gente. Pero sí, hay gente que es bastante tóxica. Aquí se ve todo. Ay, como usted dijo, uno aprende a convivir con ellas. Es bastante complicado. Pero toca. Yes.
Pues entonces, así como tú me pediste que yo te respete, yo te voy a pedir que apoyes a la comunidad gay, por favor. Es que no puedo apoyar ese tipo de entidades porque eso es como ir en contra del sistema. Y una cosa es que de las cosas que he aprendido es que usted no puede ir en contra del sistema. Es lo peor que usted puede hacer. Eso es como ir en contra de los padres o de un dios. Es muy Ah, mala idea. O sea, no es porque uno no quiera, sino porque uno ya sabe las consecuencias. O sea, es bastante complicado. O sea, el, ese tipo de comunidades es complicadas es por el desarrollo en el que se han desarrollado, porque todas las especies han existido ese tipo de conductas, de que les gusta el mismo sexo y eso es normal en cualquier especie. Eso pasa en muchas ujú. especies, normal. Las células en cualquier vaina es igual. Entonces, cuando uno ya empieza a explorar y entender cómo funcionan la política es bastante fuerte en ese sentido y es muy complicado porque ellos tienen mucho poder y dinero. Entonces es bastante fuerte. Y eso que entre ellos hay mucha comunidad, sí, pero todo lo llevan calladito. Lo llevan en una cortina, en algo muy hipócrita, se podría decir. Y entonces, por ejemplo, en una situación hipotética en la que la misma sociedad empieza a cambiar poco a poquito, ¿tú también tratarías de cambiar? El, Porque ya no irías en contra de nada, técnicamente estarías fluyendo junto con tu manera de, no sé cómo ponerlo, tu sociedad. Ajá. Sí, pero si igualmente vivo en una sociedad bastante caótica mentalmente, entonces he estado ahí. Pero digamos en parte no voy ni en contra ni con ello, para no tener problemas, que es lo más complicado. Por lo que le digo, porque estos pequeños organismos son los que realmente controlan las grandes sociedades y es bastante complejo. O sea, el hecho de apoyar una comunidad, cualquier cosa, aquí se ven muchas cosas de eso por parte de la gente, es más, por la misma gente que quiere ayudar a otra gente en situaciones y eso es bastante, ni siquiera por su condición sexual, sino por su forma de actuar para ayudar a los demás. Los matan, los asesinan, les matan a la familia y eso solamente por el poder. O sea, cosas que es que ahí es donde va lo absurdo, porque no es necesario hacer tanto caos y destrucción pudiendo poner las cosas más estables. Entonces es bastante complejo. Por eso hay cosas que es mejor a veces callarlas para no meterse en problemas. Mm, sí, Pero conozco mucha gente como tú entonces. sí, o sea, no es porque uno no quiera, porque uno a veces puede tener la intención, pero uno ya es consciente de que hay ciertas cosas en las cuales uno no se puede meter. No porque uno no quiera, sino porque sabe las consecuencias que pueden haber. Y, Pues bueno, ya como yo lo veo, mucha gente en realidad sí es porque no quiere, porque prefieren evitar ese problema, esa problemática lo que le por digo, miedo a que haya algún problema, a que haya algún mal sobre ellos. es que hay muchas secuelas en cualquier tipo de cosas que no estén de acuerdo con el sistema. Por eso es el problema de los números. El caos numérico es brutal. Eso genera mucho caos. Me pone triste entonces, de verdad. Sí, pero igualmente lo importante es lo que le digo, no le haga daño a nadie, mantenga su vida bien y procure mantenerse juicioso, que es Mm, lo más importante por ahora, mientras pasa mm. lo que vivimos hoy en día. ¿Listo? Pues qué triste que una persona tenga que pasar por tristeza para que apoyes a la comunidad. Sí, eso son bastantes cosas. Lo que pasa es que como el ser humano se acondiciona o se adapta de acuerdo al entorno, entonces es bastante complejo. Igualmente está bien que digamos tenga esa iniciativa y esas cosas, pero eso digamos a la larga no da porque a nivel matemático no funciona. O sea, lo que se ve normalmente, ¿sí me entiende? Y es bastante complejo cuando tratan de llevar ese otro sistema, porque para la sociedad y la política y esa gente no es estable. O sea, mientras ellos no vean un camino viable para ello, es muy complicado. Y la religión sí tiene que ver bastante con eso. Mm, Entonces también ahí va la parte religiosa. No la de fe, sino la religión como tal. O sea, ese tipo de organismo, de gobierno, de... No sé cómo decirlo, que es bastante complejo ese sistema también. Es otro sistema complejo. Y ese tiene más poder que la misma política, que es lo más increíble.
Y o sea que, por ejemplo, otros movimientos sociales tampoco los apoyas en miedo de generar problemas hacia ti, ¿no? No solo yo, mucha gente no... Ah, o sea, pero me refiero a ti, pues ya sé que mucha gente no lo hace. sí, no, yo no, no me meto en nada ni opino nada. Es que algo que he aprendido en internet es que lo que se haga acá, se queda acá. Es bastante delicado. Nunca subas un video porque sí se queda acá. No hagas esas cosas. No, algo que sí he aprendido es que lo que se sube en internet, se queda en internet. Pues sí, pues de hecho es lo malo. Sí, es una herramienta, lo que pasa es que es que el mismo origen del internet es increíble porque fue generado gracias al caos y la destrucción. Eso A sí la fue. guerra. Fue un método para ganar una guerra y terminó transformándose en una manera en la que dos personas de otras partes del mundo se comuniquen Sí, hablando de en tecnología. realidad las guerras generaron ese tipo de tecnologías. Si no hubieran sido por las guerras tan caóticas y tan autodestructivas, jamás nos estuviéramos comunicando como estamos hoy en día. De Y hecho. muchas cosas han salido de ese tipo de ideales de destrucción. Por ejemplo, la marca de carros Volkswagen también nació en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ellos que O por ejemplo, generaban los carros, los motores, de los aviones, ni siquiera de carros, eran aviones. así es. Por ejemplo, también no sé si tú sepas, los tractores para la agricultura que se utilizan para arar la tierra, Sí, todos ese tipo de motores eran utilizados en los maquinarias. tanques de guerra. Sí, porque como te generan tanta fuerza y los tanques Así de es, guerra son de lo más pesado que existe. Eso sí es pesado. O así sea, es. el tipo de aleación y metales de esas máquinas es brutal. Eh, por eso las guerras generaban tanto dinero, porque se maneja de todo. Entonces yo también sé de historia y todo. Mejor dicho, yo antes también sabía mucha vaina de historia, de psicología, de las guerras, o sea, lo que uno ve a nivel psicológico de lo que es. Antiguamente, mejor dicho, vivimos en un paraíso y la gente se desagradece lo que vivimos hoy en día. A ¿Qué comparación, edad tienes? no tengo edad, soy parte de su imaginación. No, pero yo quiero saber una edad. ¿Cuántas veces ha girado el planeta desde que tu madre te parió sobre el sol? Hace 13 mil millones de años. Ay, eso no tiene chiste. Pero si eso es lo que nunca pasa, Es que tengo muchas ganas de saber tu edad. ¿para qué? No, no, soy una persona muy chismosa, la verdad. Eso es bastante curioso. O sea, por qué le generó ese tipo de ansiedades y cosas cuando pequeño? Lo que me estaba contando. ¿Qué cosas? Es que usted dijo que cuando estaba pequeño lo llevaron al psicólogo y un poco de vainas. ¿Por qué se generó eso? Ay, ¿sabes qué es lo peor? Que a mí no me llevaron al psicólogo. Yo le robé dinero a mi mamá y tuve que ir al psicólogo porque yo no me quería llevar. ¿Y para qué quería ir al psicólogo? Porque bueno, es que cuando estaba muy chiquito, bueno, no estaba chiquito, estaba en la secundaria, tenía como 12 años. Sí. Cuando tenía como 12 13 años, empecé con problemas de que no entendía nada. Y a mí no entender cosas me causa mucha ansiedad. Entonces, y luego además tenía problemas con mi familia. Y bueno, pero eso es esa parte. Lo que me Sí, causaba en realidad ansiedad era no saber cosas. Entonces, soy muy chismoso, soy muy metiche, muy curioso para las cosas. sí. Entonces, si en la conversación se me ocurrió y dije, ¿qué edad tendrá este muchacho? Tengo la necesidad de saber qué edad tienes. Sí, porque le da una ansiedad para saber. Tengo 25. Ok, yo tengo 23. Ah, bien, estamos casi contemporáneos. Ujú. Ah, bueno, bien, bien. Es bastante curioso. ¿Quieres seguir hablando? No. Vale. Nos vemos en quién sabe cuántos años dijiste. 13 mil millones de años. 13.000 millones de años. Está bien. Mentales. ¿Listo? Mentales. Ya se Sale pues. cuida. Chao, gracias. Feliz noche, que descansen. Bye.